Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana? Reciban ustedes un cordial saludo en esta hora y todas las demás personas que puedan estar escuchando, recibiendo este mensaje de la noche de hoy. Damos como siempre gracias a Dios porque por esa misericordia infinita y bondad de Él estamos aquí para compartir un nuevo mensaje en este espacio de reflexión y que en el día de hoy vamos a tocar un tema como todo los que están en la palabra interesante que le he titulado dirigir, saber dirigir. Hablamos de liderazgo. No vamos a entrar en definiciones, pero sí a mirar lo que nos expresan en el mundo secular para después, como siempre, irnos a lo que nos enseña la palabra al respecto. Nos dice que saber y saber dirigir son características de los líderes. En el referente que tengo bibliográfico se menciona en la educación, pero lo podemos ampliar y también utilizar en cualquier contexto, en el contexto empresarial, en el contexto deportivo y en el que nos compete a nosotros a nivel de la organización eclesial. Dice que hay muy buenos profesores que pasan a asumir el puesto de directores, de coordinadores o responsables de algún departamento concreto y no brillan tanto como cuando estaban en el aula. ¿Eso qué quiere decir? No es lo mismo estar desempeñándose como instructor, como maestro, como formador, como profesor, que como director. Nos continúa diciendo este referente que saber de educación y pedagogía no significa saber dirigir. Vuelvo y repito, aquí estamos haciendo énfasis en la parte que tiene que ver con la educación. Pero la frase que viene a continuación, como les indiqué también, hace referencia a todas, absolutamente todas las instancias o circunstancias en donde se requiera de dirección, de liderazgo. Para dirigir adecuadamente hay que tener una formación específica. Y aquí nos dan unos aspectos que solamente los voy a mencionar. El primero nos dice mostrar cercanía profesional. Hay uno que dice saber escuchar. Hay otro que nos dice hay que tener empatía. También nos dice que hay que entusiasmar y contagiar pasión. El que viene a continuación me parece supremamente importante e interesante. Ser coherente. Una circunstancia que nosotros como cristianos debemos demostrar. Otro nos dice estar formado como director. ¿Eso qué quiere decir? Que para dirigir yo debo saber, debo conocer, para tomar decisiones, debo estar enterado de lo que voy a dirigir, debo prepararme. Hay otro que nos dice potenciar la formación de los dirigidos. Acá nos dice los empleados, pero es de los dirigidos, porque dependiendo del tipo de organización no vamos a tener empleados. Hay otro que nos dice, y me llama la atención porque aquí involucra una ciencia, trabajar la tolerancia psicológica y ser capaz de seguir trabajando o luchando sin tirar la toalla. Y un último, que es un mensaje que nos deja la palabra, potenciar un liderazgo compartido. ¿Eso qué quiere decir? Que para liderar no hay que figurar, hay que compartir. Vamos a ver qué nos dice la palabra
al respecto. Para ello nos vamos a ubicar en un excelente ejemplo, el que nos dejó el rey Salomón. Segunda de Crónicas, en el capítulo primero, en los versos del 1 al 13, no nos vamos a leer todos, solamente el inicio, o sea, el verso 1, y después saltamos al 6. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Saltamos al 6, él hizo una convocación de todos los ancianos, todas las personas, jueces que hacían parte del pueblo que iba a dirigir. Y en el 6 nos dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. En esa época los holocaustos eran de animales. Hay que estudiar un poquito la palabra para comprender mejor ese contexto. Y el 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con mi padre gran misericordia, con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces aquí que podemos mirar el ejemplo de la humildad de Salomón, que él no, en su conocimiento y en sus fuerzas, no iba a saber o poder dirigir a esa nación tan grande. Fue humilde. Lo primero que tenemos nosotros que hacer para dirigir es pedir la conducción de Dios. Humillarnos ante Él, reconocer que sin Él no somos nada. Continúa diciendo la palabra, ya estamos en el verso 11, y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y dice el verso 13: y desde el lugar alto en que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre él. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Recurrió a Dios y Dios le concedió esa sabiduría que solicitó. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros los que conocemos la palabra? Abandonarnos en las manos de Él, pedirle que nos dé sabiduría. Circunstancia que nos confirma el apóstol Santiago. Vamos a ver qué nos dice al respecto el mencionado apóstol. Libro o la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6, pero vamos solamente al 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que hizo Salomón, acá nos los confirma el apóstol Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que nosotros, cuando vayamos a emprender una acción, una misión, si vamos a desarrollar un cargo de liderazgo, por esa misericordia y gracia de Dios, tenemos que pedirle a Él que nos dé sabiduría, y nos las va a dar.
Lamentablemente en todas las instancias, en diferentes entes, entidades, encontramos personas que quizás están dirigiendo sin tener la capacidad, o no tanto la capacidad, sino la preparación, los conocimientos y la experiencia en todas las instancias de la sociedad. Y nuestra iglesia como tal, la iglesia de Cristo, no me refiero a la congregación donde nosotros asistimos, sino en términos generales, en algunas ocasiones también es afectada en ese sentido. Y ahora vamos a ver cómo nos corresponde hacerlo con respecto a lo que es el dirigir, el actuar, el proceder, el liderar. ¿Qué enseñanza nos dio, nos dejó el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro, nuestro modelo de vida a seguir, el Señor Jesús, el Cristo? Dos textos. Uno lo encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, en los versos 20 al 28, pero no vamos a ir todos en la lectura. Hace referencia a la petición de Santiago y Juan. Este evangelio nos habla que la petición la realizó la madre de ellos, de los hijos de Zebedeo. En el verso 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, o sea, él Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa fue la petición. ¿Qué querían ellos? Según nos dice la palabra, figurar. A veces hay líderes que no hacen, pero se quieren mostrar. Algo como que lo que solicitaron los hijos de Zebedeo. Jesús le dio una respuesta muy interesante. Pero vámonos a ir al verso 25, a ver qué nos dice. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En algún momento hicimos un mensaje sobre poder y autoridad. Mas entre vosotros, ya estamos en el verso 26, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el verso 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo? Él, que era Dios, se hizo hombre y vino a servir. Y a veces nosotros nos jactamos porque estamos dirigiendo o liderando algo. Nos creemos. El que quiera dirigir tiene que hacerse siervo, servidor, dice la Escritura. Y terminamos con lo que nos enseña los versos del 24 al 27 del Evangelio de Lucas. La grandeza del servicio es el título. El líder es un siervo, es un servidor. Debe ser humilde, debe ser consecuente, debe saber dirigir, debe saber expresarse, manejarse con los dirigidos. Debe ser honesto, debe ser sincero, debe ser franco y temeroso de Dios. No obrar de forma indebida a la luz de los que lo están observando en buena forma, pero cuando no lo están observando, mal proceder. También di un mensaje en su momento del falso cristiano que complementaba el poder y autoridad. Dice la palabra en el verso 24 del capítulo 22 de Lucas: hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. El 25, pero él les dijo, Jesús,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ese es el verso 26. Y dice el 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él, que era Dios, que se hizo hombre, que se hizo carne y vino a servir. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Será que seguimos ese ejemplo? Hermano, hermana, amigo o amiga, quien tenga la oportunidad de estar escuchando este mensaje, tenga presente lo que nos enseña la palabra. Para dirigir, para liderar, primero que hay que pedirle a Dios sabiduría, conducción, discernimiento. Segundo, hay que ser honesto, pulcro, diáfano, sincero. Hay que proceder en debida forma. Hay que poner en práctica lo que nos enseñan los evangelios. Ese es nuestro deber como cristianos. Espero que tengan una excelente noche y que sea esa misericordia de Dios la que esté presente en nuestras vidas siempre. Bendecidos por Él. Amén. Amén. Amén.